En el último vídeo de La vida privada de las estrellas, hablamos acerca de las estrellas de neutrones. Como esperamos que recuerdes, se trataba de la última esperanza de una estrella masiva que se colapsa para no continuar haciéndolo indefinidamente. La razón era la presión de neutrones degenerados, que actuaba como una especie de fuerza repulsiva que mantenía a los neutrones separados unos de otros, aunque con una densidad monstruosa, y sostenía la integridad de la estrella. Sin embargo, como mencionamos en aquel vídeo, la presión de neutrones degenerados tiene un límite. Si la masa de la estrella de neutrones es suficientemente grande, más allá del límite de Tolman-Oppenheimer-Volkov, nada puede compensar la inimaginable presión gravitatoria sobre el centro, y la estrella se colapsa. No se colapsa hasta que los neutrones se tocan o hasta que los neutrones se fracturan en quarks. No hay ningún hasta. La estrella se dobla sobre sí misma como una hoja de papel que se dobla por la mitad, una y otra vez y otra vez y otra vez, infinitas veces. El resultado es, naturalmente, algo muy extraño: un agujero negro. Un par de aclaraciones antes de continuar. La primera de todas, como es habitual, si buscas rigor y detalles matemáticos, este no es el vídeo adecuado. Una estrella que se dobla como una hoja de papel sobre sí misma. Esa misma frase debería darte una idea de lo que puedes esperar de este vídeo de El Tamiz. Así que ya sabes, disfruta de la versión sencilla, rechina los dientes mientras maldices mi nombre, o dirígete a otras fuentes más elevadas sobre el asunto. La segunda aclaración. Este vídeo, al estar dentro de la serie La vida privada de las estrellas, habla de un tipo específico de agujero negro, los agujeros negros estelares, es decir, resultado del colapso de una estrella. Existen otros tipos de agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias y agujeros negros en general. La cuestión es que aquí nos centraremos en ellos como uno de los posibles finales de la evolución estelar, y no entraremos en demasiada profundidad en asuntos muy peliagudos. Dicho todo esto, volvamos a nuestra estrella que se colapsa. Su masa se va comprimiendo más y más, de modo que su volumen, que ya era pequeño como estrella de neutrones, va haciéndose más y más pequeño. De igual manera, su densidad, recuerda que es la masa dividida por el volumen que ocupa, va aumentando más y más sin límite. El volumen se hace nulo, la densidad infinita, y todo se colapsa: el espacio y el tiempo, y nuestras teorías sobre el universo. Lo que queda en el lugar que fue una vez el centro de la estrella es una singularidad. Nuestras teorías físicas actuales no pueden explicar lo que pasa en ellas. No hace falta ser físico para entender que en un sitio en el que la densidad es infinita pasan cosas muy raras. Tan raras que no podemos entenderlas con nuestro conocimiento actual. Para empezar, la atracción gravitatoria allí es también infinita. Visto desde el punto de vista de la teoría general de la relatividad de Einstein, seguro que has oído este ejemplo muchas veces, el universo es una especie de sábana. Los planetas y las estrellas curvan la sábana como una pelota sobre ella, de modo que los objetos cercanos caen hacia la depresión de la sábana creada por la pelota. Bien, en estos términos, una singularidad es una depresión infinita de la sábana. La imagen mental no es fácil, pero imagina que ves la sábana extendida y en un punto depositas algo que la hunde infinitamente. Alrededor del punto, la sábana se curva de manera exagerada, produciendo una especie de cono larguísimo, tan largo que se sale de tu imagen mental como un larguísimo pincho, como de largo infinito, en cuyo extremo la sábana no es continua. Hay un agujero de radio nulo. Ese agujero es la singularidad. El mismo concepto de que algo así exista, un punto en el que el universo está roto, es algo que resulta difícil de aceptar, pero es al mismo tiempo fascinante. ¿Qué verías si pudieras observarlo? Desgraciada o afortunadamente, el propio universo parece protegernos, o protegerse, contra esta posibilidad. La respuesta a la pregunta anterior es: no puedes observarlo. Y también, por si acaso,
si pudieras observarlo, no podrías contárselo a nadie. Este concepto fue expresado de manera formal por Roger Penrose en 1969 y se conoce como la hipótesis de la censura cósmica, que tiene varias versiones, pero viene a decir que cualquier singularidad de las ecuaciones de Einstein se encuentra protegida del universo por un horizonte de sucesos que, una vez atravesado, impide volver para contarlo. Es decir, no hay singularidades desnudas que podamos ver. La clave de esta censura cósmica se encuentra en la velocidad de escape. En vez de hablaros durante horas sobre el asunto, os recomendamos que leáis Dentro del Pozo Intuitivo, un artículo de eltamiz.com en el que se describe por primera vez el concepto de agujero negro en esta web y por qué es un agujero y es negro. En el resto de este vídeo partiremos de la base de que entiendes el concepto de velocidad de escape y pozo gravitatorio. Si has entendido esos conceptos, estás listo para ir algo más allá. Desde luego, aunque se trate de una simplificación, ya entiendes por qué no se puede ver la singularidad desde fuera. Para verla, haría falta luz que pudiera ir de ella a tu ojo, pero eso es imposible, porque la velocidad de escape es mayor que la de la luz. Lo mismo sucede si pudieras acercarte a ella. No podrías contar a nadie lo que has visto porque no puedes salir del pozo, ni siquiera enviar mensajes ahí fuera. El límite a partir del cual caes sin remisión hacia el centro del pozo y no puedes escapar, ni siquiera la luz, es naturalmente el punto que está suficientemente cerca de la singularidad para que el valor de la velocidad de escape alcance 300.000 km por segundo. Esa distancia se denomina radio de Schwarzschild. De ese radio hacia adentro no puedes ver nada, porque la propia luz no puede escapar. De modo que si observas un agujero negro desde fuera, lo que verías, aparte de otras cosas externas de las que hablaremos en breve, sería una esfera totalmente negra y mate. La superficie de esa esfera se denomina horizonte de sucesos, y es justo el conjunto de puntos que distan de la singularidad el radio de Schwarzschild. Las cosas se complican si el agujero está girando, y muy probablemente todos giran más rápido aún que las estrellas de neutrones. Pero los modelos más simples suponen un agujero negro sin rotación para calcular el radio de Schwarzschild. Este radio, contrariamente a lo que mucha gente cree, existe para cualquier objeto con masa, grande o pequeña. Si se comprime el objeto de modo que ocupe menos que ese radio, el colapso gravitatorio es inevitable y se produce un agujero negro con ese tamaño. En teoría, cualquier cosa puede convertirse en un agujero negro si se comprime lo suficiente. La velocidad de escape sobre su superficie aumenta según se va comprimiendo, hasta que, si se llega a comprimir hasta el radio de Schwarzschild, alcanza 300.000 km por segundo. La cuestión es que para objetos con masas que no sean descomunales, el radio de Schwarzschild es minúsculo. Por ejemplo, para que la Tierra se convirtiera en un agujero negro, haría falta comprimirla hasta que fuera del tamaño de una canica que tuviera un radio de 1 centímetro y una densidad de unos 2 por 10 a la 30 kilos por metro cúbico. Pero la gravedad terrestre no podría nunca jamás apretar las partículas tanto. Mucho antes, la presión de degeneración de los electrones, ni siquiera haría falta que entrase en acción la de los neutrones, habría detenido el colapso. Por eso, los agujeros negros suelen ser masivos. Solo una estrella con la suficiente masa puede producir una presión gravitatoria que la comprima hasta dentro de su propio radio de Schwarzschild. Por cierto, aquí hay otra confusión común. Aunque mucha gente piensa que la densidad necesaria para producir un agujero negro es gigantesca, esto no es así. Hace falta una gran densidad cuando el objeto no tiene mucha masa. Cuanta menos densidad, más cantidad de materia hace falta para que la presión gravitatoria en el centro sea lo suficientemente grande. Dicho de otra manera, se puede lograr un agujero negro simplemente con agua, de densidad 1000 kilos por metro cúbico, pero hace falta mucha agua, unas 150 millones de veces la masa del Sol. Sin embargo, puesto que las estrellas no tienen 150 millones de veces la masa de nuestro Sol, los candidatos a agujero negro estelar que hemos observado tienen masas entre 3 y 20 soles. Este tipo de agujeros negros sí necesitan de una enorme densidad para producirse.
Pero otros tipos de agujeros negros, de los que no hablaremos hoy, pueden tener densidades medias dentro del radio de Schwarzschild más pequeñas incluso que el agua, si tienen la suficiente masa, y dicho radio sería enorme. Los agujeros negros estelares, sin embargo, son pequeños. Con una masa de 5 soles, el radio de Schwarzschild es de unos 20 kilómetros, de modo que lo que verías al mirar uno sería una esfera muchísimo más pequeña que la Tierra, del tamaño de una ciudad y totalmente negra. Naturalmente no es que haya una superficie de material negro ni nada parecido. De hecho, podrías simplemente caer hacia el agujero y atravesar el radio de Schwarzschild sin ningún problema. Ahí no hay nada. Es simplemente el conjunto de puntos más lejanos de la singularidad de los que la luz no puede escapar. De hecho, si cayeras hacia el agujero ocurrirían muchas otras cosas extrañas en las que no vamos a entrar hoy. Como hemos dicho, el objetivo de este vídeo es hablar acerca de los agujeros negros estelares como objetos astronómicos, no escudriñar todos sus secretos, lo que llevaría varios vídeos. Básicamente, si tu cuerpo pudiera soportar las diferencias monstruosas de atracción gravitatoria entre unos puntos y otros según te acercas, verías cómo la esfera negra retrocede ante tus ojos de modo que no llegas a alcanzarla nunca. Al atravesar lo que era el horizonte de sucesos antes, estás viendo puntos desde los que la luz no puede escapar definitivamente, pero te da tiempo a verlos justo antes de que la luz caiga hacia adentro de nuevo, y la esfera negra es el conjunto de puntos desde los que la luz no puede llegar a ti. De modo que nunca, jamás, podrías ver la singularidad. Una esferita negra más y más pequeña la envolvería según caes hacia ella. Naturalmente llegaría un momento en el que la diferencia de atracción gravitatoria entre puntos muy cercanos sería brutal. Primero las moléculas, luego los átomos y finalmente los propios neutrones y protones, y los electrones o los quarks, si es que al final resulta que no son partículas fundamentales, serían reducidos a sus componentes elementales, de modo que arbitrariamente cerca de la singularidad ni siquiera habría materia que constituyese un observador que pudiera ver nada. Y nunca habrías sido consciente de atravesar una barrera concreta de ningún tipo, pues el horizonte de sucesos que tú ves se ha ido haciendo más y más pequeño todo el tiempo. El universo protege su desnudez, sus singularidades, de los curiosos. Pero como decimos, es imposible empezar siquiera a explicar estas cosas en este vídeo. El pozo intuitivo fue un primer paso para entender el concepto de agujero negro. Considera este vídeo como otro paso y volvamos a mirar el agujero desde lejos. Un agujero negro estelar, visto desde una gran distancia, que es probablemente como vamos a verlos durante muchos años, es simplemente un objeto astronómico muy pequeño y negro. ¿Cómo distinguirlo de un asteroide muy oscuro entonces? Por varias razones, aparte evidentemente de que no es simplemente oscuro, sino totalmente negro. En primer lugar, la masa concentrada en esa esfera es muchos órdenes de magnitud mayor que la de un asteroide. Al mirar directamente a la esfera, no verías nada, pero si observases las estrellas de fondo cerca de la estrella, las verías distorsionadas. La gravedad del agujero estelar es tan grande que incluso la luz que no atraviesa el horizonte de sucesos, pero pasa cerca, se curva. Esta imagen es una simulación de lo que se vería al observar un agujero negro de unos 10 soles de masa desde 600 kilómetros de distancia, con la Vía Láctea justo por detrás. Como puedes ver, el agujero negro actúa de lente gravitacional, distorsionando la imagen de los objetos que están detrás de él. Por cierto, que para mantenerse estacionario y poder tomar esta foto, haría falta una aceleración hacia afuera igual a la atracción gravitatoria ejercida por el agujero sobre ti, unos 400 millones de veces la aceleración de la gravedad terrestre. Una persona de 80 kilos se sentiría como si pesara 32 millones de toneladas. En segundo lugar, lo que es invisible desde fuera es todo lo que hay más allá del horizonte de sucesos, pero eso no quiere decir que no esté sucediendo nada fuera de él que ponga en evidencia al agujero. Se piensa que la mayor parte de ellos está rodeado de un disco de acrecimiento, formado por la materia que es atraída por él y va cayendo en espiral hacia el centro, algo parecido al disco de acrecimiento que se generó en la formación del sistema solar, solo que
El final del camino para la materia que cae en este caso es muy diferente. Eso sí, la materia, que va acelerando y comprimiéndose mientras cae, emite enormes cantidades de radiación muy energética, que sí puede ser detectada, pues se encuentra aún fuera del radio de Schwarzschild. Un asteroide, por supuesto, no tiene un disco de acrecimiento a su alrededor, y mucho menos emite rayos X. Aparte del disco de acrecimiento, algunos agujeros negros probablemente emiten chorros de plasma en sus polos magnéticos, además de chorros de rayos X como las estrellas de neutrones. Las partículas cargadas que caen hacia el centro del disco son a veces lanzadas a velocidades relativistas antes de atravesar el horizonte de sucesos. No está muy claro el proceso por el cual ocurre esto, aunque parece tener que ver con el arrastre de marco de la relatividad general o por la compresión extrema de las líneas de campo magnético en agujeros con alta velocidad de rotación. No lo sabemos bien. Otra de las peculiaridades que haría evidente que te encuentras mirando el cadáver de una estrella y no un asteroide es que cuando la luz se aleja de un objeto con masa, la atracción gravitatoria disminuye su energía. Es como si la luz estuviera subiendo una pendiente, alejándose de la masa y gastando energía para hacerlo. Si se tratara de un electrón, según se aleja del objeto con masa se iría frenando, pero la luz no se frena. Se mueve a 300.000 km por segundo en el vacío por siempre jamás. ¿Qué le sucede entonces cuando pierde energía si no puede frenar? Los fotones van perdiendo energía según se alejan del agujero, pero la energía de un fotón no se refleja en su velocidad, sino en su frecuencia, como bien sabes si has leído sobre el efecto fotoeléctrico. Según la luz se aleja del agujero, sus fotones reducen mucho su frecuencia, de modo que, por ejemplo, si observas algo azul, lo verías rojo. Si observas algo rojo, tal vez no lo verías con los ojos, pues la frecuencia habría disminuido tanto que se encontrase en el infrarrojo. La cuestión es que si miras algo tan masivo, que es capaz de cambiar el color de las cosas cercanas cuando las observas, ese algo no es un asteroide. Sin embargo, todo esto que te estamos describiendo como signos de que estás mirando un agujero negro y no un pequeño asteroide es perfectamente aplicable a otros objetos muy densos, como las estrellas de neutrones. Al fin y al cabo, vistos desde fuera, las únicas diferencias básicas son la masa de una y otro y que el agujero es completamente negro. Pero, salvo que estés muy cerca, un objeto de unos pocos kilómetros de radio es imposible de distinguir si es negro o no. Incluso los planetas extrasolares que hemos sido capaces de observar son minúsculos, de modo que no es fácil distinguir las unas de los otros. Pero existen algunas diferencias más sutiles. Por ejemplo, las estrellas de neutrones sufren cambios en su superficie cuando la masa se redistribuye sobre ella. Esos cambios producen a veces intensos pulsos de radiación que son visibles desde la Tierra. Pero si podemos distinguir cambios en la superficie de ese objeto no puede ser un agujero negro. Hasta ahora, este tipo de fenómenos se han observado en objetos estelares muy densos con una masa menor que el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, pero no en objetos con más masa, que, de acuerdo con nuestra teoría, deberían ser agujeros negros y no estrellas de neutrones. De modo que, aunque no estamos absolutamente seguros, hay varios objetos en nuestra misma galaxia que son muy probablemente agujeros negros estelares. Un agujero negro aislado sería muy difícil de detectar, pero afortunadamente, muchas veces se trata de sistemas binarios en los que una de las dos estrellas va absorbiendo masa de la otra hasta que se convierte en un agujero negro, mientras que la estrella superviviente sigue brillando y es fácilmente visible desde la Tierra. Está girando alrededor de algo mucho más masivo que ella, pero que no brilla con fusión nuclear. A partir de la velocidad de giro y las distancias podemos estimar la masa de ese objeto y saber si se puede tratar de una estrella de neutrones o un agujero negro estelar. Por si te lo estás preguntando, el candidato a agujero negro estelar de este tipo más cercano a nosotros es A0620-00, que se encuentra a unos 3000 años luz del sistema solar. Su estrella compañera da una vuelta al agujero cada 8 horas y pierde masa continuamente. De hecho, ni siquiera es esférica, sino que está alargada hacia el agujero por la enorme atracción gravitatoria. Sin embargo, existen muchos otros candidatos similares en la Vía Láctea,
Y estamos hablando solo de los que son sencillos de detectar por tener compañeras normales. Los agujeros negros aislados solo son visibles cuando la materia que absorben en el disco de acrecimiento se calienta tanto que emite radiación suficiente para que podamos detectarla antes de que atraviese el radio de Schwarzschild. Llegamos así al final del camino. Todas las estrellas posibles acabarán como enanas blancas y luego negras cuando se hayan enfriado, estrellas de neutrones o agujeros negros. Todos estos cadáveres estelares al final de su recorrido son prácticamente invisibles. Solo emiten radiación cuando absorben materia del exterior. Es muy probable entonces que el futuro lejano sea el de un universo oscuro en el que las estrellas del firmamento se vayan apagando una por una hasta que reine la noche eterna. O tal vez sea todo lo contrario. Y hemos terminado. Este es el final de la serie en vídeo La vida privada de las estrellas. El autor Pedro Gómez Esteban, el editor Pedro Pardo y quien os habla, David Muñivas. Esperamos que hayáis disfrutado con estos vídeos, que os hayan respondido a muchas preguntas y que os hayan planteado preguntas nuevas. Hasta la próxima.